Saber de dónde uno viene. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tenés el tema así lo escucha Milagro y nos ahorra, de las corridas? O me acuerdo cómo le pregunta, ¿no? Del golpe del mercado. El golpe... Mira, Milagros, atenta. ¿En algún momento de su presidencia hasta ahora sintió que el mercado tenía ganas de hacer un golpe? Y el mercado un par de veces nos ha hecho hacer corridas difíciles, ¿no? Y, bueno, es un problema. Es un problema que tengamos esas actitudes y esos juegos, porque todo lo hace más difícil. Bueno, eso ocurrió. Ocurrió. Sí, pero es público, digo, no es que yo me enteré de casualidad. Pero también es cierto que nunca creí que eso fuera a prosperar. ¿Qué pensás cuando escuchas esto? ¿Me hacen una corrida para golpearme o para desestabilizarme? Que mire los propios números que el Ministerio de Hacienda publicó ayer. Ayer a las 10 de la noche el Ministerio de Hacienda publicó números del déficit fiscal. El déficit fiscal es más alto que el del año pasado, se incumplió la meta con el FMI, es de 1.1, digo, más allá de, digo, pero es grande. La meta de todo el año era 1.9, bueno, en 6 meses llevamos 1.1. Entonces, lo que ven los mercados, lo que ve mi mamá, lo que ves vos, lo que vemos todos, es que, de nuevo, y yo soy muy insistente con esto, sobran pesos. Entonces, es cierto que faltan dólares, la sequía, pero sobre todo es que todos los días emiten. ¿Sabes cuánto se emite por día en Argentina? Ni idea. 10.000 millones. Es todo el 10.000 tiempo millones de pesos. Por día. Todos los días de la vida se emiten. En este año se emitieron 10.000 millones por día. Entonces, eso es lo que ve el mercado. Digo, entonces, en vez de... Hay un profesor mío que decía que cuando vos a la política económica la querés arreglar con política penal, digo, ¿no? Digo, o judicial, es que hay algo que no estás viendo, más allá de cualquier control que haya que hacer. Mandar ¿no? a la policía a la City es esto que dice tu profe. Exacto. Claro. Entonces, de nuevo, en vez de ver los supuestos corridas y demás, veamos los números que ellos nos están llevando claridad en ese sentido. O lo mismo, ¿hace cuánto estamos, y ustedes lo informan todos los días, con el supuesto acuerdo con el FMI, ¿no? Que llega, que se iba a hacer la semana pasada, ahora esta, la próxima? En el camino las cosas se van moviendo. Yo recién ponía en Twitter porque me llegó, viste esto que yo un poco odio, que cuando te compras algo después te siguen llegando las ofertas, ¿no? Entonces, en vez de una oferta, lo que vi que una computadora que me compré hace 9 días, ayer aumentó un 9,5%. ¿Y por qué aumentó? Y porque sí hay rumores de una nueva devaluación, porque lo que están haciendo es una nueva devaluación con un dólar más alto para los importadores y dólar más alto para los exportadores. Entonces, en el medio de ese rumor, que todavía no hay nada concreto, las cosas aumentan. ¿Puede ser también por estos últimos movimientos de los últimos días que haya aumentado, que ya la semana próxima tengamos distintos precios por esto? Totalmente, porque lo que no se sabe, por ejemplo, en el caso de las importaciones, es para quién va a aplicar Vieron que se dice que va a haber un impuesto país para los suntuarios, pero también hay quienes dicen que también para los intermedios. Bueno, entonces uno se empieza a adelantar a situaciones que no se sabe cómo van a terminar. Hoy habló con el presidente Pancho, venía tranquilo este viernes, pero Pancho me trae 5 cortes del presidente de la Nación. Y el primero de todos es que se conversó con la directora gerente. Escuchá esto que dice el presidente. Estamos trabajando y yo creo que vamos a avanzar bien. Hoy a la mañana me comuniqué con Cristalina, cambiamos algunas ideas y yo espero que podamos avanzar. Mucha tranquilidad no genera, ¿no? No genera porque, de nuevo, cuando es al anuncio del anuncio, digo, cuando se dilata tanto las situaciones que evidentemente, aunque se avancen, no hay algo concreto. Y de nuevo, aún teniendo algo concreto, lo que se está haciendo, digo, claramente es incumplir con todo lo que antes se había prometido con el FMI. Entonces ahora, estas supuestas medidas que también tenemos que ponerlo entre comillas porque no sabemos, pero lo que se dice, ¿qué termina siendo? Comprar algo de tiempo hasta agosto con una devaluación, que aunque no lo llamen devaluación, lo es, con una devaluación, que eso es más inflación y sin ningún tipo de plan. Y es comprar un poco de tiempo. Pero en el fondo, digo, que el problema, y como insistimos todos los economistas, es fiscal. Los números de anoche
tiran por la borda todo avance posible. Claro. Un dato de los números fiscales de anoche. El gasto primario viene cayendo en términos reales, sobre todo donde está el mayor ajuste en las jubilaciones. ¿Saben cuánto aumentaron los salarios, el gasto en salarios públicos? 7% en términos reales. Y cuando uno ve los salarios públicos, no es que aumentan. ¿Qué está aumentando? La cantidad de gente. Están nombrando gente. Están nombrando gente cuando hay un decreto que lo prohíbe. Pero lo hicimos con Pancho. Los otros días le hice un repaso de organismo por organismo. Estaba una nota anteayer en tapa del diario de la Nación. Búsquenla. O sea, lo que está diciendo Milagros es que aumentaste el gasto, separada, descontada la inflación, hay un 7% de ganancia, es decir, ganan 7% más los empleados públicos. Error. No. Estás nombrando gente. ¿Estoy diciendo bien? Exactamente es eso. Entonces, ¿qué señales? El estamos avanzando no es una conversación. Lo que le tienen que mostrar al fondo, pero sobre todo a los argentinos, es decir, vamos a frenar este aumento del gasto público y sobre todo vamos a frenar en este tipo de cosas, en contratar nuevos empleados públicos que agravan el problema. Claro. Y por otro lado, encima, las jubilaciones cayendo en términos reales, ¿no? O sea, en términos de poder comprar. Y la buena noticia, que también eso fue un anuncio del anuncio, ¿no? Cuando vamos a llevar una buena noticia a los jubilados, ¿qué fue? Van a poder endeudarse, porque en definitiva es eso. Claro. A una tasa preferencial, que también tiene un costo para el Estado, pero a los jubilados les dijeron, van a poder endeudarse en 48 cuotas. ¿Vos ves alguna posibilidad de que no haya acuerdo con el fondo o das por sentado que va a haber? Acuerdo, claramente un acuerdo en los términos de nuevos desembolsos y un alivio real no pareciera haber, porque si no ya lo hubiesen anunciado antes, se está perdiendo mucho tiempo, pero el fondo daría la sensación de que no va a gatillar, o sea, no va a impulsar a decir, no, ya está. Lo declaramos en default Argentina. Eso no va a pasar, por lo menos antes de las PASO, porque incluso el fondo también hace un poco, este juego de decir, estamos en conversaciones. Claro, sí. Y además que, en definitiva, parte de lo que se venía hablando es, tienen que devaluar, decía el fondo, Argentina decía que no. Ellos dicen, logramos no devaluar, pero va a haber un dólar más alto para exportadores y más alto para importadores. Que un amigo, ¿sabes que yo soy amigo de Antonio Aracre? Le dije, ¿qué te metes en este zafarrancho de gobierno? O sea, somos amigos de decirnos estas barbaridades. Y él me dice, gorilamita, todo, es un buen tipo, que no entiendo qué fue hacer ese gobierno. Un amigo común de nosotros dos me dice, pero al final hicieron lo que el paper famoso de Aracre decía, que le metieron una patada en el traste. ¿Te acuerdas que cuánto hace que se fue? ¿3, 4 meses? Sí. Se va porque Massa se ofende, porque Aracre dice en un paper que había que hacer. ¿Y no es esto lo que están haciendo? Y sí, en definitiva, de nuevo, es devaluación. Porque, va a haber, en la pantallita va a aparecer todavía, ¿no? El dólar oficial Ahí está. no lo estoy viendo ahora. 2.80. En este programa se llama dólar ternura, porque nos da hasta una cierta ternura. Exacto, por ver eso, el dólar ternura va a estar en 2.80 por un tiempo más. Pero, ¿quién va a hacer operaciones a ese dólar? Cada vez menos. Entonces, de nuevo, si para exportar, para que te liquiden, tenés que darle un dólar preferencial. Si hacemos una compra al exterior, tenemos que pagar más. Para ciertos productos importados se paga un dólar mayor, es una devaluación. Entonces, en eso pueden haber comprado algo de tiempo también con el fondo. Pero la realidad es que, es el fondo más laxo que hemos visto en la historia argentina, ¿no? Les van permitiendo Cualquiera. que incumplan todas las metas y que se sigan conversaciones. Estas movidas del dólar de los últimos días van a hacer subir la inflación de julio, que es la que todavía no se conoce. Tienen impacto, pero de nuevo no es tan directo la devaluación, o sea, el dólar blue con los precios, pero sí esta incertidumbre. O sea, esto que yo decía de la computadora empezó a pasar, con muchos productos. Y además también, si se confirma un dólar diferencial para el maíz y para el trigo, eso tiene impacto vía precios, porque, la soja no la consumimos, pero el resto de los productos sí. Se alimenta el Entonces ganado. va a tener, exactamente, por ahí no tan directos a julio, le quedan algunos días, pero sí en agosto. Y eso también es algo muy importante, se festejó, por así decirlo, el 6% de inflación de junio. Primero, es lo mismo que tuvo en todo un año Perú, ¿no? Y nosotros estamos festejando, obviamente que siempre también
uno habla de tendencias, entonces si hubiese una tendencia a la desaceleración sería algo para festejar. Pero la realidad es que cuando se analizan los números no es que hubo una desaceleración de todos los precios, sino básicamente fue bastante puntual en la carne. ¿Por qué? En parte por la sequía, se liquidaron, o sea, hubo mayor oferta, entonces los precios de la carne bajaron, o sea, no bajaron, pero aumentaron muy poquito. El resto de los precios, 7,5. Entonces seguimos con una inflación 6,5, 7, que es un ritmo altísimo, aceleradísimo. Me quedo pensando en el profe que contabas vos, Milagros, que te decía, cuando vos querés manejar la dinámica del mercado con el derecho penal o porque digo, Aníbal Fernández habló sobre este tema. Si yo pongo un tuit y explico lo que estamos haciendo y después le preguntan el encargado del edificio donde yo vivo y él le dice que no sabe de qué se trata, no significa que no sepa, que no se haya hecho nada, simplemente que lo que está diciendo con mucho criterio es que él no sabe lo que se trata. Nosotros habíamos puesto un tuit explicando lo que estábamos haciendo y no seguimos avanzando con mayor información por el cuidado que queremos tener sobre el tema y porque vamos a seguir trabajando sobre la misma decisión que tiene que ver con los liquidadores que son los que actúan en un mercado nimio, muy chiquito, y que incentivado por 4 vivos intentan quedarse con ventajas que le pertenecen a todos los argentinos y que en la medida en que el ministro de Economía me plantea el tema, nosotros avanzamos rápidamente con todo lo que podemos. Es un poco esto, ¿no? Totalmente. Y además, de nuevo, por supuesto, toda conducta ilegal se tiene que, controlar y auditar, etcétera. Eso no quiere decir que no se haga. Pero cuando hablan de un mercado mínimo, si ellos van reconociendo un dólar más alto para todo, el dólar tarjeta, cuando uno quiere hacer algo, comprar algo en el exterior, lo estoy viendo ahí. Exactamente, 560. Entonces, olvidémonos del blue, ¿no? Que ellos insisten con que eso es un mercado muy chiquitito. Olvidémonos. Todos los otros dólares ya están más cerca de ese dólar blue. Entonces, de nuevo, perseguir con el poder de policía, creo que es un poco de acting para decir, me estoy ocupando del tema. Y además también, de nuevo, siempre para echar la culpa en el otro, ¿no? Tiene como es un modus operandi. Siempre la culpa la tiene el otro, los especuladores, los empresarios, y no la noticia que ayer a las 10 de la noche analicé, de este déficit fiscal que sigue en aumento. Cuando Massa, de todos modos, le dice al fondo, yo no puedo devaluar en esta situación, ¿vos coincidís? Totalmente que no se puede devaluar sin plan. No se puede devaluar el oficial ese o el ternura si no mostrás unas cuentas fiscales que realmente van desacelerándose, el gasto va bajando, si no dejas de emitir. Sin plan sería muy riesgoso, eso sin duda. Pero que sigan insistiendo con que no se devalúa cuando para todo tenés que tener un dólar mayor, es un poco hasta cínico. Totalmente. ¿Quién vino de Génova? ¿Quién vino? Luigi Gismondi, un tatarabuelo. Lejos. Pero muy bien, ¿vieron cómo hace la tarea? Sí. Luigi, sí, sabe el nombre, todo. Sabe todo y vino de Génova y todo, no como ustedes, que los tuve que obligar a que averiguaran de dónde vienen. Bueno, para aligerar un poco. Viste que ya ni siquiera tenemos grandes aspiraciones y llegamos más o menos tranquilos al 13 de agosto, al 10 de diciembre. Son preguntas casi para un pronosticador, no para un economista como vos, pero la tengo que hacer. Sí, llegamos así. Esto es tranquilos, de nuevo, con una inflación del 7%, la recesión se empieza a sentir, en parte por la sequía, pero ya estamos con una situación que no es ese impulso que teníamos de alguna forma en el primer trimestre, que la actividad no caía, la actividad empieza a caer. Entonces llegamos empujando con la panza y con una necesidad muy grande de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto deje de ser la normalidad? Nos acostumbramos a una inflación del 120, 150%, es una locura. Yo me acuerdo cuando vine hace unos meses que decíamos, que la inflación iba a ser del 120 y miraste 120. Y la realidad es que está corriendo ahora ese ritmo, probablemente a fin de año sea mayor. Entonces sí, se llega muy, muy mal. Y con una apatía en la gente, no sé si ustedes lo ven, pero que ya ni siquiera es
bronca. Tal cual. Ni siquiera es enojo, no me importa nada, no quiero ni saber. Porque sé que igual va a estar mal. Y digo, bueno, entonces lo que hay que decir es, sí, se puede cambiar y digo, se pueden hacer las cosas distintas. Pero bueno, este tipo de cuestiones como que no siempre la culpa es del otro, sino que nos tenemos que hacer cargo de nuestros propios problemas, creo que tiene que estar sobre la mesa. Siempre un gusto verte, ¿eh? Vení más seguido, mismo. porque la verdad que siempre Muchas es un placer escucharla. Gracias, niña, muy amable. Gracias. Y por lo de niña. Es que lo sos, es que lo sos. Al barrer la vereda, siempre hacerlo del cordón hacia adentro, recolectar las hojas para que no sean desechadas en lugares incorrectos o en el sumidero. Así se evitan anegamientos en la ciudad. Juntos podemos lograr una ciudad más limpia y sustentable.